mañana quiero hablarle acerca de la rebelión. La rebelión. Hay dos reinos en conflicto: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y ese choque de poderes solamente ha tenido un solo significado, y ese significado es rebelión. Dígale al que está a su lado: rebelión. Rebelión o autoridad usurpada. Ustedes trajeron agenda, ¿verdad? Y Biblia. Ok, escriban un punto allí. Dice: el reino de las tinieblas controla a través de la rebelión. El reino de las tinieblas controla a través de la rebelión. El reino de Dios domina a través de la obediencia y de la sumisión. El reino de Dios domina a través de la obediencia y de la sumisión. Lo confirma la palabra en Proverbios 28, versículo 9. Vamos a buscarlo rápidamente. Dice: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Dios aborrece hasta, esa palabra fue la que dije, o sea, que no es solamente eso, sino que aborrece hasta la oración. Es decir, aborrece su caminar, aborrece el andar. Proverbios 28, 9. De la persona que no es obediente y sumisa. Puedes buscar también en Mateo 24, versículo 10 al versículo 12. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El versículo que más me llamó la atención fue el 12, que dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. La cita es Mateo 24, 10, 12. Investigando un poco acerca de lo que es la palabra maldad. Muchos conocemos maldad: es hacer lo malo, es mentir, es golpear al hermano, es esto, es aquello. Pero maldad es pecado. Y vivir en un espíritu de maldad es vivir alejado de lo que Dios quiere para nosotros. En el original, la maldad se pronuncia abón, que significa iniquidad, y la iniquidad es el equivalente a la rebelión. Es decir, que si actuamos en maldad, estamos en rebelión. Otro punto es: la rebelión es un espíritu de Satanás. Es la resistencia pública o privada de la autoridad delegada por Dios. Es la resistencia pública o privada. Es decir, cuando el apóstol José Camacho está aquí parado y está predicando, muchas veces las personas actúan de manera que todos nos damos cuenta. Ese está endemoniado, ese está en rebelión. Pero el que actúa bajo el silencio, lo conocemos, ese también está en rebelión, ya sea público o ya sea privado, como lo haga. Cuando actúas en contra de la autoridad delegada por Dios, en este caso el apóstol José Camacho, estamos actuando en rebelión. Es el rechazo completamente rotundo a la confesión de la fe, al consejo y a las ordenanzas que Dios nos está delegando. Y la rebelión no trabaja sola, sino que trabaja con el espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel tiene tres funciones, que es intimidar, controlar y manipular. Intimidar, controlar y manipular. Investigando en la palabra, vamos a buscar Esdras 4:19. Di orden de investigar en los archivos, y en efecto se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes. El sinónimo de Jezabel es sedición, y sedición es el levantamiento de un grupo de personas en contra de la autoridad delegada.
Diga, sedición es el levantamiento de un grupo en contra de la autoridad delegada, es decir, sinónimo de Jezabel. Y cuando seguí investigando dice que es un nombre femenino, es decir, que Jezabel no trae el espíritu de rebelión, no solamente es que se va y punto, sino que levanta a un grupo de personas en contra de lo que Dios está haciendo. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué los líderes se rebelan en contra del ministerio? ¿Por qué muchos líderes se quieren ir a hacer su cosa? Entonces, coloqué 4 puntos que dice es, por una voluntad no quebrantada. Y buscamos en Salmos 34, versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Es decir, ¿cómo no se va a ir un hermano o una persona que quiera hacer su propia voluntad si no hace la voluntad de Dios, sino quebranta su corazón delante de lo que Dios quiere hacer con él? Dios se aleja. Otro punto es el orgullo en el corazón, y lo corroboramos en Proverbios 21, que dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. Entonces el primer punto es por una voluntad no quebrantada, que según Salmos, es decir, que Dios se aleja de nosotros o de esa persona. El segundo punto es el orgullo de corazón, y en Proverbios dice que es pecado. La cuarta dice ambición personal. Mateo 6:33. ¿Cuántos conocen ese versículo? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, no buscar el reino de Dios. Y la cuarta es engañados completamente. Y lo corroboramos en Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad que el apóstol te dijo que no fueras a la casa de ese hermano? ¿Es verdad que el apóstol te dijo que no hicieras esto, que no hicieras aquello? Pero ¿qué voz estamos escuchando? ¿Las voces extrañas o la voz del Padre? Porque muchas veces nosotros pedir la paternidad o qué tan cerca estamos del apóstol, diciendo, no, el apóstol está más tiempo conmigo, o el apóstol me llama mucho a mí por teléfono, o va siempre a mi casa. Pero la paternidad apostólica no se mide así, sino que se mide conforme a la obediencia. Diga, se mide conforme a la obediencia. La fuente de enseñanza, la fuente de consejo y la fuente de obediencia es nuestro apóstol. Entonces, cuando nosotros queremos tener un corazón orgulloso, tener un corazón no quebrantado, estamos viviendo completamente lejos del propósito de Dios. Y cuando actuamos lejos del propósito de Dios y estamos en pecado, simplemente Dios no puede estar con nosotros. Porque si en aquel momento cuando Jesús estaba en la cruz y todos nuestros pecados fueron cargados a Él, el Padre quitó su mirada de su único Hijo, ¿cuánto más nosotros que conociendo lo bueno y lo malo, a veces queremos permitir que lo malo obre en nosotros? Amén. Y quiero culminar con una última enseñanza que dice, el líder te enseña, pero el Padre te da herencia.